Y vamos a leer a partir del versículo 32. Nos vamos a detener ahí en el versículo 32. Dice, leo de la Biblia de las Américas: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Oramos una vez más. Señor, si algo nosotros hemos podido hacer es solamente por tu gracia. Si hemos llegado hasta acá, Señor, es por tu misericordia y por tu gran bondad. Somos tan miserables, Señor. Mereceríamos el castigo eterno, el justo juicio tuyo. Sin embargo, por tu gran amor y solo por tu gran bondad, te ha placido rescatarnos y traernos hacia ti, Señor. Estamos tan agradecidos, tan agradecidos. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en esto mientras meditamos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a ver las implicaciones que hay en tu palabra para que nosotros podamos ser fieles a ti, obedeciéndote, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, no solamente a poder ir a tu palabra y meditar en ella, sino también aplicarla a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. No hay mayor privilegio en el ministerio que el crecimiento espiritual. Que el crecimiento espiritual que uno puede ver en la obra de Dios. El crecimiento espiritual que uno puede ver en la vida de las personas, en la vida de los hermanos. Cuando el Señor llama a hombres al ministerio, una de las cosas que es un gran privilegio y a su vez una gran recompensa es ver que se está predicando fielmente la palabra de Dios, pero aquellos que escuchan están viviendo de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Y que a su vez también están creciendo mirando la palabra de Dios. No solamente que venimos una vez a la semana y dependemos de un sermón del domingo, sino que toda la semana nosotros podemos ir a la palabra de Dios, acudir a Dios en oración y crecer en la gracia del Señor. Todo y cada uno de nosotros es responsable de eso. Pero el privilegio que tiene el ministro de poder ver la iglesia que va creciendo, que va siendo sólida en las Escrituras y en la comunión con el Señor, eso es un gran privilegio. Y a su vez, nosotros tenemos que considerar que, y en esto lo estamos considerando, y también Pablo lo está exponiendo a los ancianos de Éfeso, y es como que acá no hay una pregunta, pero podríamos sugerir esta pregunta a esta porción de la Escritura, a esta porción del texto. ¿Qué es lo que un pastor desea? ¿Qué es lo que un pastor desea de su iglesia? ¿Qué es lo que un pastor desea para sus miembros? Para aquellos que continuamente predica, discipula, enseña, aconseja. Y todo esto lo estamos viendo, y para aquellos que están o no saben del contexto, lo tenemos acá a Pablo hablando a un grupo de pastores que son pastores que están en un lugar llamado Éfeso. Él los convoca y empieza a darles instrucciones. Instrucciones que son claves y que son vitales para ellos, y a su vez nos dejan esta enseñanza para la iglesia. Hechos capítulo 20 y estos versículos, especialmente no solamente del 18 hasta el 39 o hasta el 35, son necesarios para que la iglesia se pueda detener y ver lo que un anciano, un pastor, tiene la responsabilidad de hacer, porque Pablo da todas esas condiciones. Y a su vez, nosotros vemos que en estos textos, y hemos ido desarrollando, que es una de las porciones más conmovedoras de la Escritura que se puede encontrar en toda la palabra de Dios. Porque Pablo está dando este discurso a modo de despedida. Casi que no lo van a ver más. Yo no sé si lo voy a volver a ver, dice Pablo, y ustedes no sé si me van a volver a ver a mí. Entonces le tengo que decir estas solemnes palabras. Por eso este discurso y estas palabras están cargadas de mucha solemnidad. Y ahora entrando en esta porción del texto, vamos
a ver que a partir del versículo 32 al 35, o podríamos decir del 31 al 35, ya ingresa Pablo a las exhortaciones, a las amonestaciones, a los consejos. Y esto es claramente un consejo que el apóstol Pablo le quiere dar a estos ancianos pastores de la iglesia de Éfeso que tienen a su cargo ovejas, tienen a su cargo personas y que tienen que pastorear, que tienen que cuidar, que, como les dijo Pablo, tienen que apacentar la grey del Señor. Y entonces él necesita hablarles de lo que está en su corazón. Y él les había servido con la mayor fidelidad y los había cuidado con toda la ternura de un padre amoroso. ¿Se acuerdan que él había estado con ellos durante 3 años? 3 años estuvo Pablo enseñándoles. 3 años ellos vieron cómo Pablo se conducía con ellos. 3 años Pablo vivió entre ellos. No solamente enseñó, estuvo levantándose cada mañana con ellos, estuvo comiendo con ellos, estuvo charlando con ellos. Y eso también es parte de la enseñanza y parte de ser un pastor. Entonces, él les deja esta instrucción y ahora que se separa de ellos, les advierte de los males que van a venir a la iglesia. ¿Se acuerda que lo vimos en los versículos más arriba? Van a venir lobos feroces a la iglesia, van a querer despedazar al rebaño, tienen que estar alertas, tienen que estar vigilantes. Entonces, es una gran responsabilidad que ustedes tienen. Y aún entre ustedes también va a haber hombres que se levanten y que quieran estar destruyendo al rebaño. O sea, ellos habían estado sembrando la buena semilla, pero iba a crecer entre esa semilla cizaña. Y eso no solamente Pablo le dice que va a pasar en la iglesia y que de hecho pasó en la iglesia de Éfeso, sino que para nosotros hoy es un recordatorio que eso va a suceder en la obra del Señor. Por lo tanto, tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados. Y él había cultivado, Pablo, el trigo más puro entre ellos y no podía continuar siempre con ellos. Por tanto, ahora él les dice 2 cosas muy solemnes. Yo ahora a ustedes los voy a encomendar a Dios y a su palabra. Por eso el título del sermón de hoy es Encomendados a Dios y a su palabra. Haciendo un paréntesis para los niños que anotan el sermón, están las hojitas allá atrás para anotar si quieren, y anótanle el título es ese, Encomendados a Dios y su palabra. Y de la misma manera nosotros dependemos de Dios y de su palabra siempre, ¿no es cierto? No podemos estar desconectados del oxígeno que nos da vida, que el agua de vida que tenemos que beber todos los días. Un cristiano no puede estar desconectado de Dios y de la palabra de Dios. Y es de la misma manera que siempre debemos poner delante a Dios sobre todas las cosas y recordar el Evangelio de la gracia de Dios, que nos ha dado no solamente la salvación, sino que nos ha dado una herencia eterna. Entonces, yo desearía que este versículo, el versículo 32, que es sumamente importante, lo podamos dividir claramente. Hay 2 cosas acá que se resaltan y que salen a la vista. Casi que la palabra de Dios nos tira estas 2 cosas sobre la cara. Y es, encomiéndense a Dios y a la palabra. Y nosotros sabemos que la consecuencia de nuestra salvación es la herencia que ya tenemos en los cielos. Pero a su vez en esto quiero ver en primer lugar, antes de entrar a ser encomendados a Dios y a su palabra, en primer lugar el deseo del ministro. El deseo del ministro, el deseo del pastor. Porque en estas palabras vemos por lo menos ese deseo. El deseo que Pablo tenía para con los hermanos. El deseo que Pablo tenía para con la iglesia. Y eso sale a relucir al decir él a quién los encomienda. Porque los encomienda en las mejores manos, en Dios. Y en el mejor consejo, la palabra de Dios. Entonces el primer elemento que podemos ver acá es el deseo. Por eso, ¿cuál es el deseo que el apóstol tenía para con ellos? ¿Cuál es el deseo que el apóstol Pablo tenía para con la iglesia de Éfeso, pero a su vez para con todas las iglesias que él visitó? Cuando ustedes recorren todas las cartas del apóstol Pablo, ahí pueden descubrir el deseo que él tenía para con ellos. Y claramente sale eso. Y nosotros lo podemos ver a lo largo de todo
a gran parte del Nuevo Testamento. Pero acá ya estamos entrando en esa amonestación final. ¿Se acuerdan que vimos en el versículo 31 que hay una exhortación? Que la palabra exhortación es en griego neuteteo, que es poner en la mente un pensamiento que no está ahí. Poner en la mente de alguien un pensamiento que no lo tiene, y en este caso Pablo dijo, yo les puse el pensamiento de la palabra de Dios. Y yo hice eso no solamente en público, casa por casa, sino también cuando me reunía con ustedes. Entonces, Pablo ya acá ingresa en las amonestaciones, en poner ese pensamiento que tal vez no está ahí. Y eso es lo que hace la palabra de Dios al aconsejarnos. Nos pone un pensamiento que yo ahora no lo tengo. Pero cuando leo la palabra de Dios, ahora, esto es lo que yo tengo que hacer. Mirá lo que Dios me está diciendo. Y es lo que tenemos que hacer, no solamente de manera particular, sino cada uno de nosotros también amonestarnos y animarnos a esto. Y en estas consideraciones, las Escrituras nos revela cómo es un fiel ministro dedicado, y esto lo vemos en la vida del mismo Pablo. Pablo estaba dedicado a la obra del Señor. Pablo amaba la iglesia del Señor. Pablo amaba aquel tesoro que es la iglesia que el Señor un día va a venir a buscar. Su novia. Él la está purificando, la está lavando. Por lo tanto, aquel que es ministro tiene en sus manos algo que un día el dueño va a venir a buscar. Y lo tiene que hacer con total temor y temblor. Porque un día el esposo va a pedir cuentas a ver cómo hemos cuidado a su amada. Entonces Pablo conocía bien esto, y el deseo de un ministro para su pueblo cuando está presente con ellos es llevarlo a Dios, es llevarlo a Dios. Siempre la mirada tiene que ser puesta en que los otros vean a Dios. Me podés ver a mí como un ejemplo, pero yo soy un ejemplo imperfecto. Soy pecador, voy a fallar muchas veces. Me vas a ver fallando muchas veces. Pero quiero que tus ojos sean puestos en Cristo y en Dios, que es el único que no te va a fallar. Mi mirada tiene que estar puesta en Cristo y en Dios, que es el único que no nos va a defraudar. Pero no solamente Pablo los quería llevar a que vean a Dios, sino que él también estaba con ellos, él mismo viendo a Dios, él mismo viendo a Cristo. Un pastor, un ministro, tiene que estar enseñando a la gente a que puedan ver a Cristo, la gloria de Cristo y la maravilla de Cristo, pero a su vez él mismo tiene que estar mirando a Cristo, la gloria de Cristo y la maravilla de Cristo. Pero a su vez, en todo esto, también hay sufrimiento. También sufrimos juntos. Y Pablo lo entendía esto. Miren qué interesante lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Es muy tierna esta imagen que Pablo da, porque un ministro fiel no solo lleva a su pueblo en sus brazos como un padre, sino también dice, sufro dolores de parto con ellos. Como una madre, ¿no? Un padre puede llevar o guiar a alguien, a un hijo, pero acá Pablo se está diciendo, yo soy como una madre. Nosotros los hombres no sabemos lo que es un dolor de parto, pero las madres que parieron sí saben lo que es un dolor de parto, ¿no? Según algunas madres dicen que nosotros los hombres no podríamos soportar un dolor de parto. Es algo muy fuerte. Y yo digo amén a eso, gracias Señor, porque realmente es algo muy fuerte y es muy doloroso, pero a su vez, qué alivio y qué gozo es cuando ve y conoce a ese hijo que llevaba en el vientre y todos esos dolores como que quedan de lado. Y ahora está el gozo y ahora está la alegría. Pero Pablo, noten que dice, sufro, utiliza la palabra esa como un dolor para que ustedes sepan lo que yo quiero para con ustedes, el crecimiento que quiero, cómo los quiero acercar a Dios, cómo quiero que conozcan a Dios. Cuando Pablo pone este ejemplo, el ejemplo más puntual que él quiere poner es, yo jadeo por ustedes. Hago como cuando me vienen esas contracciones y todo eso delante de Dios, jadeo por la edificación actual de ustedes. Y es como
Pablo se estuvo conduciendo la mayor parte del tiempo que él estuvo edificando y pastoreando y enseñando en todas las iglesias. Y aquí se da por sentado que están sobre un único fundamento seguro, que es el Señor Jesucristo. El fundamento seguro para la vida del cristiano es el Señor Jesucristo. Es la roca firme, es la roca inconmovible. Cristo se pone muchas veces como esa imagen de que Él es la roca. No solamente esa roca fuerte en la cual es edificada la iglesia, sino también es la roca que permanecemos. Es la roca que nos hace mantener seguro. Y en verdad, si alguna persona no ha venido al Señor Jesucristo como el único fundamento de la esperanza del pecador, solamente lo que puede llegar a ser es un seguidor. Pero solamente un seguidor de alguien que aprecia mucho, pero no va a vivir bajo ese fundamento. No va a estar seguro en los momentos de prueba. No va a estar seguro en los momentos de aflicción. Pero suponiendo que la obra de conversión realmente ha sido forjada en las almas de su pueblo, lo que quiere hacer un ministro fiel de la palabra es ver que su pueblo es edificado sobre la fe, el amor y ser edificados unos a otros, por medio de Dios y por medio de su palabra. Y ese es el deseo que Pablo tenía. Y ese es el deseo que todo pastor y ministro tiene que tener para con la iglesia. Que ver a otros que se van acercando más a Cristo, que van amando más a Cristo. Y eso es lo que tiene que apuntar a aquellos que son pastores, ancianos, inclusive diáconos. Ver cómo cada hermano está creciendo en la fe, estar atento, alerta a eso, para poder guiar y también ayudar en la obra. Y no quisiera que Pablo no quería tampoco que ninguno de sus hijos espirituales continuara en un estado de debilidad infantil. Lo que él quería y deseaba era verlos crecer. ¿Crecer cómo? Crecer en el conocimiento de Dios. Pablo utiliza esto cuando escribe a la misma iglesia de Éfeso, a los mismos pastores que él ahora les está hablando, él les escribe en la carta y él les dice esto. Miren ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13. Acompáñenme ahí. Porque le está hablando a la iglesia de Éfeso, a los pastores de Éfeso, pero es lo que Pablo ahora les habla en una carta y le dice, la vida de Cristo ustedes la tienen que vivir de la siguiente manera. Y él la empieza a describir ahí en el capítulo 4. Pero miren el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo del pastor, ese es el deseo del ministro. Y Pablo les está diciendo a los ancianos de Éfeso, este es mi deseo. Y hay que perseguir eso, que la gente vaya creciendo y siendo madurada en la palabra del Señor, en el conocimiento de Dios, en la comunión del Señor. Por eso él ahí también está diciendo, y como que no solamente quiere que crezcan en el conocimiento de Dios, y esto es casi como cuando vemos a los jovencitos, ¿no? Vemos a los niños y decimos, hacen cosas de niños, ¿cuándo crecerán? ¿Cuándo serán más maduros? Y empiezan a entrar en lo que llaman adolescencia y vemos y decimos, bueno, capaz que era mejor que te quedes como estabas, pero tiene que seguir madurando. Decimos todavía, ¿cuándo finalmente vas a madurar? Pero ya ahora hay cosas que no hacen que cuando eran niños, ahora entienden otra cosa. Y van madurando y van creciendo y de jovencitos ya pasan a esa parte de la adultez y ya empiezan a tomar otras responsabilidades. Pero esto es un avance y es lo que Pablo les quiere decir a la iglesia de Éfeso. Ustedes tienen que ir creciendo, tienen que ir madurando, tienen que ir haciéndolo por medio del conocimiento de Dios y por medio de su palabra. Y eso es lo que tienen que hacer. Y noten que si fueran tan eminentes como el mismo San Pablo, que ahí lo dice, inclusive él dice, yo no considero haberlo ya alcanzado. Porque alguien podría decir, vos Pablo no tenés errores, vos Pablo nunca pecás. Yo me acuerdo que una vez, Efra era más chico, él
Dice, bueno, para ustedes no hay problema, hablamos de los pecados. Y para ustedes no hay problema porque ustedes nunca pecan. Ojalá nunca pecáramos. Es algo que todavía no hemos alcanzado. Y Pablo ahí lo dice, él no es que yo lo haya alcanzado. Y eso lo está diciendo ahí en Filipenses capítulo 3. Miren Filipenses capítulo 3, versículo 12. Ahí en la carta que está al lado de Efesios, la carta vecina. Filipenses 3, 12. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. No lo considero como ya alcanzado, o como ya perfecto. Pero ahí les exhorta, olvidando lo que había detrás y siguiendo adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que Pablo está diciendo acá es, seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos espiritualmente con nosotros mismos. Todavía nos falta. Todavía el Señor está haciendo una obra. No te creas que sos el number one, el capo. No. Todavía el Señor está trabajando y lo que el Señor está haciendo es por su gracia sobre tu vida. Y aún esto también lo tenían que saber los ministros de Éfeso, porque es una obra de gracia, una obra del Señor. Pero así como Pablo les está diciendo esto, lo que está diciendo acá en Filipenses es, no se queden satisfechos con la condición que ustedes están. Sean que estén insatisfechos espiritualmente, porque todavía falta mucho más. Hay mucho más que conocer. Hay mucho más que escuchar por medio de la palabra de Dios. Hay mucho más que orar. Hay mucho que todavía necesitamos ir creciendo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Es como dicen los centros americanos, metámosle y echemos para adelante. Echen para adelante. Vamos, olvídense lo que queda atrás. Ya lo que pasó ya quedó atrás. Ahora miremos hacia adelante. Y a veces tenemos esa lucha, ¿no? Con mirar siempre un poco hacia atrás y no estar mirando lo que el Señor nos dice. Miremos para adelante. Corramos la carrera con paciencia. La carrera está adelante, no está atrás. Ningún corredor en las Olimpiadas, ustedes lo vieron, se pega la vuelta y va de vuelta a la meta. Corren hacia adelante, van hacia adelante. Y Pablo dice lo mismo, extiéndanse, esfuércense hasta llegar a la meta, pero siempre estemos mirando hacia adelante. Y yo creo que todo esto, lo que Pablo les está diciendo, también viene pegado al deseo del ministro de ver crecer en esa salvación a aquellos que el Señor ha llamado por su gracia. Porque nosotros tenemos que ir creciendo en la salvación que una vez fue dada a los santos. Porque somos engendrados para una herencia gloriosa como hijos. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dice en Romanos 8:17? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando nosotros heredamos algo, es algo que todavía no se nos dio, pero lo vamos a obtener. Cuando un padre todavía está en vida y dice, voy a dejar de herencia esta propiedad, este campo y esto, todavía no es mío. Mi papá todavía está acá, mi mamá. Esto va a ser cuando ya no estén más. Es una herencia. Bueno, por lo tanto, mientras tanto, ¿qué haces? ¿Estás esperando que se muera tu papá? No, seguís adelante. Seguimos para adelante. Sabemos que eso ya lo tenemos. No estamos pensando eso. Aunque vieron que en las novelas siempre quieren matar al que le va a dar la herencia, ¿no? Las películas y eso. Pero en este caso el Señor nos está diciendo, ya la herencia la tienen. Ya está reservada con ustedes. Es una salvación segura, no la van a perder. Es algo que ya está en Cristo, está fundamentada en Cristo. Recordemos, es una salvación que le pertenece al Señor. Y es como que Pablo nunca considera que su cuidado por ellos es terminado, sino que él ve que el cuidado que tiene que tener con ellos es desde la tierra hasta el cielo. El pastor
y el ministro va a hacer su tarea de cuidar al rebaño del Señor todo el tiempo de su peregrinar en la tierra, hasta que ese hombre, esa mujer, dé su último aliento de suspiro acá en la tierra, y entonces ahí el pastor, el ministro va a poder decir: Señor, ya fue promovido al cielo. Yo acá y hasta acá hice mi tarea. Ahora ya está en tu presencia. Ahora ya está seguro allá. Ya no hay nadie más que lo persiga, no hay más tentación, no hay más consejería, no hay más oración juntos, no hay que recordarle yo acá la palabra y las promesas. Ya ahora va a disfrutar de tu herencia eterna y seguir aprendiendo en los cielos de ti. Y eso es lo que tiene que hacer un ministro. El apóstol Pablo mostraba esto cuando yo creo que la mejor gráfica que tenemos es cuando lo mostró escribiendo a los Corintios. Acompáñenme ahí a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3. 2 Corintios 11, noten que dice ahí: porque celoso estoy de vosotros. Noten que utiliza este término: celoso estoy de vosotros. Y uno dice: qué mal el Señor poniéndose celoso. Pero está utilizado en un término no negativo, sino positivo. Es un celo en el cual hay un calor de sentimiento, hay un gran interés. Es un celo donde yo te quiero cuidar. Cuando nosotros decimos algo frágil, cuidado, te dejo esto, pero sé celoso, cuídalo, que no se caiga, que no se rompa. No es que lo estoy envidiando, sino que lo estoy cuidando. Y entonces lo protejo. Es eso lo que Pablo estaba diciéndole a esta iglesia de Corinto. Porque celoso estoy de ustedes. Pero noten ahí lo que dice más adelante. Esperen que lo voy a leer acá de la Biblia de las Américas, versículo 2. Dice: celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y esto es sumamente importante porque Pablo los quiere cuidar, los quiere traer, quiere darles todos los mejores consejos, quiere llevarlos a la palabra de Dios. Pero ahora, cuando dice que él tiene ese celo piadoso, pero tiene que tener cuidado, porque dice: yo los cuido también con celo de Dios. El celo de Dios es un celo de un esposo a una esposa, de cómo tenés que cuidar a tu esposa. Uno con su esposa tiene que ser celoso en el sentido de ver todo lo bien que ella puede estar. Su comodidad, su amor, su afecto tiene que estar cubierto y que nadie venga de afuera y que quiera atacarla, porque yo voy a dar mi vida por mi esposa. Ese es el celo que Pablo está diciendo. Yo los celé tiernamente trayéndolos hacia mí, pero a su vez mi celo fue como el celo de Dios para con su esposa, con la iglesia, de cuidado, de protección, de estar atentos. Y creo que nosotros tenemos que tener en cuenta esto, porque cuando la iglesia está junta, no solamente están los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, sino que también hay pecadores, por supuesto. Todavía hay gente que no ha conocido a Cristo. Y nosotros tenemos que cuidar. Y no porque sean personas indeseables, porque nosotros también éramos indeseables hasta que el Señor nos salvó. Y ahora estamos en Él. Y el Señor todavía nos está santificando y purificando. Y a veces salen cada cuanto esas miserias. Y tenemos que pedir perdón y tenemos que humillarnos delante del Señor. Pero a su vez lo que Pablo está diciendo: ustedes tienen la iglesia, cuiden a estas ovejas. Cuídenla celosamente, protéjanla. Y nosotros vemos acá, y ya pasando a la segunda parte, que ahora Pablo les empieza a decir y les dice: yo ahora los voy a encomendar delante de Dios. Ustedes van a tener, para hacer esto, ustedes van a tener que estar constantemente confiando en Dios y en su palabra, pero a su vez la iglesia va a tener que estar de esta manera, confiando en Dios y en su palabra.
No solamente el ministro está de esa manera y encomienda a aquellos que son las ovejas del Señor, la grey del Señor, los encomienda a Dios y a su palabra. Y esto es algo que claramente Pablo ya lo empieza a dejar establecido. Pablo les está dejando en una oscura ciudad como Éfeso. Ustedes saben que Éfeso era una ciudad bastante pagana, muy pagana, ídolos por todos lados. Había orgías, inmoralidad sexual. Estaba el culto al emperador, que se tenía que rendir tributo al emperador y postrarse delante del emperador. Y aquellos que no lo hacían podrían sufrir la cárcel y hasta algunos posiblemente la muerte. Y Pablo los va a dejar en medio de esa ciudad. Entonces los deja y sabe que la iglesia va a tener que crecer en medio de esa hostilidad. De una hostilidad que cuando vos estabas reunido acá, pero salías a la calle, ahí te ibas a encontrar con toda la idolatría de Éfeso, con toda la inmoralidad de Éfeso y sobre todo un gobierno que te decía que tenías que postrarte delante del emperador y decir que ese era el Señor. Y nuestros hermanos tenían que crecer en la fe en medio de ese contexto. Entonces Pablo los había cuidado como una madre, había tenido dolores de parto, los celó con celo santo, como un celo que los atrae hacia él, pero también con un celo de Dios, como un esposo con una esposa. Pero es un hombre y está limitado, va a morir, lo van a entregar, lo van a apresar. ¿En qué mejores manos puede estar la iglesia? En las de Dios. Por eso Pablo dice ahí, los encomiendo a Dios, los encomiendo a Dios. Por eso, aunque Pablo se iba, sabía que Dios y su palabra iban a sostener a los ancianos de Éfeso. Los iba a sostener. Los encomiendo a Dios, que es la fuente de todo bien. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo de Dios el pueblo había recibido todo el bien. Pero a su vez nosotros sabemos que hoy de Dios recibimos todo el bien, ¿no es cierto? De Dios recibís todo el bien que tenés hoy, todo lo que Dios te puede dar, espiritualmente, físicamente, materialmente, emocionalmente, todo está cubierto por Dios. Recibimos todas las bendiciones de Dios y nos dio su máximo tesoro, que es a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesús. Y con Él nos dio todas las cosas, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en Él estamos en las mejores manos, porque a Él es donde el pastor y el ministro tiene que encomendar a su pueblo. Es a Él que encomendamos las almas que son del Señor. Por eso los pastores, los ministros, no solamente hacen su tarea, sino que encomiendan a Dios a aquellos por los cuales están trabajando. Porque es en las mejores manos. Éfeso o la cultura de Roma pasó, pero todavía quedó impregnada en nuestra sociedad. Y ahora la cultura de Roma y lo que pasaba en Éfeso, nosotros lo tenemos tal vez en mayor escala, porque ahora estamos súper comunicados. Y todo el tiempo es el bombardeo. Y todo el tiempo tentaciones. Y todo el tiempo en querer alejarnos de Dios y de su palabra. Todo el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo hacen los ministros para pastorear una iglesia que constantemente está siendo bombardeada por Satanás? Es siendo encomendados a Dios. Siendo encomendados a Dios. Dios es una fuente de alegría para el que tenga, aquel que cree en Él. Dios es un amigo todo suficiente. Dios está presente con aquellos en el cual confían en Él. Él se muestra tiernamente con nosotros, que somos sus hijos. No solamente es un amigo, nos ofrece tiernamente ese afecto. Todas nuestras necesidades están cubiertas en Dios. Nos suple todas nuestras necesidades Él. Él es la fuente de todo bien. No solamente eso, sino que Dios nos afirma en su palabra que Él mismo dice: yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. ¿A quién podemos ir como fuente de agua de vida? ¿A una estatua inerte que no tiene vida?
a un santo que ya murió, ¿a dónde podemos ir? No tienen vida, están muertos. En Dios tenemos la vida. No solamente nosotros, sino que Él es la vida. Él es la fuente de vida. Y lo hemos visto en Cristo. Y ahora tenemos a Cristo y lo tenemos resucitado a Cristo, para el cual nosotros podemos acudir diariamente a Él como la fuente de vida eterna, como el agua en el cual vamos a beber y no vamos a tener más sed, como el pan que vamos a comer y no vamos a tener más hambre. Pero no seamos como el pueblo de Dios cuando Jeremías le tuvo que decir que dejaron al Dios vivo y verdadero y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Eso está en la palabra del Señor, porque nuestro corazón siempre tiende a ir hacia esos lugares y cavar nuestros propios pozos y no encontrar nada. En cambio, cuando vamos a la palabra de Dios y acudimos a Dios, tenemos la fuente de agua de vida. Y la tenemos en la Escritura y Pablo los está encomendando a Dios porque dice, Él es la fuente. Yo los puedo confiar en sus manos porque ellos van a estar seguros en ti. Pablo sabía que de la misma manera que Dios sustentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, iba a poder sostener a los ancianos de Éfeso. Los iba a poder sostener. Ellos iban a tener sustento mientras pastoreaban la iglesia del Señor. En medio de una ciudad controlada por las huestes demoníacas. Ellos iban a permanecer firmes si estaban en Dios y si estaban en su palabra. La única manera de atravesar este mundo, mis hermanos, es estando pensando y centrado en Dios y en su palabra. No hay otra manera. No hay. Tenemos que estar recordando esto. Muchas veces nuestra teología bíblica se pone a prueba verdaderamente cuando estamos en circunstancias difíciles y hostiles. Ahora Pablo les está diciendo ahí a los ancianos de Éfeso que tuvieran una solidez bíblica en medio de todas las circunstancias que van a atravesar. Podemos conocer mucho de la palabra de Dios, podemos tener muchos versos de memoria, pero todo es puesto a prueba cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene el tentador. Como dice, los pingos se ven en la cancha. Bueno, ahí nosotros vemos cómo estamos sólidos, si estamos firmes en el Señor, si estamos creyendo en el Señor, si estamos confiados en su palabra. Por eso son buenas las pruebas, son buenos cuando vienen esas tormentas, porque el Señor nos está probando, a ver cómo estás. Y bueno, según cómo salimos, estoy fortalecido, tal vez no. Satanás me hizo morder la lona de vuelta, caí de cabeza. Bueno, hay que pararse y seguir luchando, es lo que Pablo decía, prosigamos adelante. Se sacude y se sigue, pero fortalezcámonos ahora en la palabra, veamos dónde nosotros necesitamos ajustar las tuercas, podríamos decir. ¿Qué pueden desear si tan solo viven cerca de Él? Bueno, miren, yo creo que lo que Pablo dice lo expresa bien Judas. Miren el versículo 24 de Judas, antes de Apocalipsis. Dice que Él puede hacer abundar, que Él es poderoso. Cantamos una canción, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Por eso Pablo los encomienda a Dios, porque él sabe que Dios es poderoso para guardarlos sin caída. Por eso yo tengo que estar firme en Dios, y Pablo sabía eso. Yo ahora los encomiendo a Dios. Yo los estoy encomendando para que ustedes no solamente puedan abundar en toda gracia, sino que también yo sé que Dios los va a cuidar. Tengo esa confianza que Él puede evitar que caigan y ser presentados impecables ante la presencia de su gloria con gran gozo. Y es precioso eso, porque está viendo más allá la obra del Señor. Pero Pablo, todavía no está terminada la obra. Estamos acá y ahora.
No importa, tenemos una herencia. Ya el Señor nos salvó. Su salvación es segura. Vamos a llegar. Entonces confiemos, porque estamos sostenidos por el Señor. Estamos encomendados a Él. Por eso cuando Pablo dice encomendados, los encomienda. La palabra encomienda la utiliza 2 veces Pablo acá en Hechos 20, en el versículo 22 y en el 25. Pero cuando la utiliza en los otros 2 textos, cuando él pone la palabra y ahora he aquí, cuando arranca el versículo 32, ahora os encomiendo, en el versículo 22 y 25 dice ahora también, pero dice ahora he aquí, y el 22 dice y ahora he aquí. O sea, hay algo puesto adelante de lo que Pablo tenía que hacer, pero acá dice directamente, ahora os encomiendo. Es como lo que Pablo está diciendo es, ahora estoy poniendo al lado de ustedes al Señor. Eso es lo que dice el texto griego original. Ahora estoy poniendo al lado de ustedes al Señor. Ustedes van a estar seguros con Él, ustedes están seguros con Él, no se olviden. No es que yo me voy ahora y viene el Señor. No, el Señor estuvo siempre. Pero yo ahora les estoy recordando esto. Y yo quiero que ustedes vean esto y lo puedan tomar verdaderamente con una gran seguridad. En el Señor van a estar mejor que en cualquier otro lado. Entonces no tienen que tener temor. Lo encomienda al Señor, pero a su vez de la misma manera, ¿lo encomienda a qué? A la palabra. La palabra de Dios es el medio de todo bien. La palabra de Dios es lo que Satanás hace para desvirtuar y torcer, para que nos alejemos de todo bien. No solamente Satanás lo que va a hacer es desviarnos de poder tener esa comunión con Dios, sino que sabe que la tenemos por medio de su palabra. Entonces son 2 cosas que va a atacar. Y ahora Pablo está diciendo, yo los encomiendo a Dios y a su palabra, porque las Sagradas Escrituras se llaman justamente la palabra de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque contiene la revelación de Dios y de la gracia de Dios. Está revelada la obra de Cristo, está revelado el Evangelio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso no entiendo cuando ahora se quiere sacar la palabra de Dios de los púlpitos y reemplazarla por otra cosa. Si es la única manera que podemos crecer como iglesia, como cristianos en particular, estar en Dios y estar pegados a su palabra. Tenemos que estar pegados a su palabra. Por eso constantemente deseamos estar haciendo que la iglesia recuerde la palabra de Dios. La recuerde cuando cantamos, la recuerde en los versos espada, la recuerde en la predicación, porque es el único medio por el cual nosotros crecemos. La palabra del Señor no la podemos quitar, porque es suficiente para todos lo que nosotros necesitamos. En esto y en eso está contenido todo lo que podemos desear para nuestra instrucción, nuestro consuelo, nuestro apoyo. Toda la obra de gracia está en la palabra de Dios. Toda la obra de la gracia soberana del Señor está en la palabra de Dios y puede llevarse a cabo y perfeccionarse dentro de nosotros. Recuerden que nosotros somos engendrados de Dios. Nosotros somos engendrados de Dios. Hemos nacido de nuevo porque el Señor, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos escogió para su propia gloria. Así que nacemos de Él. Nacemos de Él y es como una mujer embarazada que tiene al hijo y lo primero que el hijo, cuando nace ese pequeño, empieza a llorar y a llorar porque ¿qué quiere? La leche de su madre. Y se prende a la teta. No tuvo un curso intensivo en el vientre para ver cómo tomar una teta, sino un pecho, sino que se prende. Y ahí está, porque es lo que desea, es lo que lo alimenta, es lo que quiere, necesita. Y entonces ahí está, pegado al pecho de su madre. Y el apóstol Pablo y en otras ocasiones le recordó ahí que fueron engendrados por Dios. Por eso somos nutridos por la palabra de Dios. Miren cómo lo expresa 1 de Pedro 1:5. También es un precioso recordatorio. 1 de Pedro 1:5. Capítulo 1, versículo 5. Porque sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada
en el último tiempo. Como dice Pedro, se mantienen por fe. Y los medios de ese mantenimiento, ¿cómo creen que ustedes se mantienen? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Somos mantenidos por medio de la palabra, por medio de lo que Dios ha hablado, para que no entre en peligro en medio de... No tengamos, ese extravío en medio de tantos peligros. Y es necesario saber cómo Dios nos va a mantener. Cómo Dios nos va a preservar, cómo Dios nos va a mantener, lo dice en la palabra de Dios. Lo dice en las Escrituras. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Y por eso Pablo los encomendaba a la palabra de Dios. Por eso ahí dice, y la palabra que es suficiente para todo esto. Aún para edificarnos y para darnos herencia entre todos los santificados. Recuerdo cuando una vez mi esposa se fue de viaje y hacía mucho tiempo que no se iba por varios días y yo necesitaba indicación para todo, porque me dicen una cosa ahora y cuando dije sí, ya me lo olvidé. Entonces me dejó papelitos por todos lados, en el lavarropa, ropero, de distintos lados, pegados. Y después una hoja con instrucciones, por las dudas. Y yo pensaba, y cuando me acordaba que tenía que lavar la ropa, digo, ¿cómo se tiene que poner el lavarropa? ¿Cómo es? Una pavada, una tontera, hermano. Bueno, ¿qué va a hacer? Soy así. Y entonces iba y estaba el papelito pegado. Ay, digo, pero es una pavada. Pero no me la acordaba. Cuando nosotros vemos cómo tenemos que caminar, nosotros necesitamos todo el tiempo la instrucción del Señor. Necesitamos la instrucción por medio de su palabra, porque no sabemos. Y aparte nuestra mente se va por distintos lados, por otros callejones. Y necesitamos volver a la senda, esa senda que nos marca el Señor. Porque somos limpiados también y santificados por medio de la palabra, ya a través de su operación eficaz en el alma. Cristo perfeccionará toda su obra dentro de nosotros, toda su obra. Como está dicho, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla, dice Efesios 5:25, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada por el estilo, sino que sea santa y sin defecto. ¿Cómo es limpiada la iglesia? Por medio de la palabra. ¿Cómo la iglesia va a crecer? Por medio de la palabra, por medio de la Escritura. No podemos divorciarnos de la Escritura. No podemos sacar la palabra de Dios, ni en nuestra vida personal, ni mucho menos dentro de la iglesia. Necesitamos todo el tiempo la palabra de Dios. Y el Señor está diciendo, Él está alabando su iglesia por medio de la palabra. Es como que le dice a los ministros, ¿ustedes quieren que la iglesia sea limpia, crezca? Bueno, acá les doy el jabón. Lávenla. Ah, no, Señor, yo tengo otro jabón mejor. Mirá, un videíto. Me he visto de payaso. Hago, qué sé yo, malabares. Pongo música, pongo luces de colores, traigo más gente. Esto es marketing. Y el Señor está diciendo, yo la estoy lavando con mi palabra. No hay otro medio. Es la palabra de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que saber, que la iglesia necesita la exposición de la palabra de Dios. Necesita crecer por medio de la palabra. Ahora, a esta fuente que todos nosotros tengamos acceso en todo momento, esa es una fuente que nos trae mucho gozo. La palabra de Dios y la obra del Señor nos trae a nosotros ese gozo que dice la Escritura que es inefable. Es un gozo tan precioso. Qué precioso no solamente es ir a la palabra de Dios, sino también poder encomendar al pueblo a la palabra de Dios. A que confíen en Dios y que confíen en su palabra. Que confíen en la obra de Dios para con su iglesia y que confíen en la palabra de Dios, que es la que nos está limpiando. Y miren ahí cómo también termina el apóstol Pablo, dice,
el versículo 32, volviendo ahí. Y daros la herencia entre todos los santificados. Entre aquellos que el Señor escogió para su gloria, somos los que tenemos la herencia. No es para todo el mundo, sino para aquellos que son sus hijos. Los herederos son solamente los que son sus hijos. Los que no son sus hijos no son del Padre, no tienen herencia. Entonces acá hay una distinción. Dice, no solamente es para los que ustedes están pastoreando, sino también para todos aquellos de otros lugares que también han sido salvados. Tienen una herencia. Miren, ahí el texto griego, cuando dice herencia, lo que está diciendo que es una herencia que un padre deja a un hijo. Es esa herencia. Es una herencia que da, es una herencia que le deja. Pero a su vez, dice, el texto original dice, dar a la herencia. Así dice, a veces el texto original es medio confuso, no tiene un orden, pero tiene gran fuerza el significado. Dar a la herencia, o sea, vas a tener una herencia, pero lo que tenés que hacer es darle la bienvenida a esa herencia. Es como que ya viene algo y lo tenés que recibir con gran gozo. Da la bienvenida a esa herencia. Ponete contento, sos un heredero del Señor. Tenés algo en la cual tenés que tener gran gozo. Pero noten que lo que dice ahí herencia no es algo que hay que esperar que alguien se muera, sino que esto ya se depositó. Ya la tienen, ya está dada por el Señor. Ya es un depósito que tienen. Por eso nos tiene que traer gran felicidad. Pero el texto sigue diciendo, a los han sido santificados. Casi como que no tiene sentido. Nosotros acá lo leemos y dice, y daros la herencia entre todos los santificados. Porque esas pequeñas palabras de a los han sido, es un término que se utilizaba para arar la tierra, hacer un surco. Y lo que nos muestra es, ya se ha hecho un camino para ustedes los santificados para recibir esa herencia. Ya el surco está trazado, ya la línea está marcada. Nadie la puede sacar, ya van caminando hacia eso, ya están puestos en eso. Por lo tanto, solamente lo que tienen que hacer es confiar en Dios y confiar en su palabra, porque ustedes ya van caminando por ese surco hacia esa herencia que está reservada para ustedes. Mis hermanos, ¿cómo hacemos nosotros para poder tomar este consejo de despedida del apóstol Pablo en estas cosas, en estas dos cosas que él le dice a los ancianos de Éfeso? Yo creo que las cosas, como les dije, nos golpean en la cara estos versículos. En primer lugar, viví cerca de Dios. Tenés que vivir cerca de Dios. Si estamos encomendados a Dios, es porque vivir cerca de Dios es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Ya éramos fugitivos antes, corríamos en contra de la justicia de Dios, hasta que el Señor nos alcanzó, nos atrapó y nos trajo hacia Él. ¿Por qué querer estar viviendo lejos de Dios? Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Inclusive los niños que hoy están acá, los padres le hablan del Evangelio. Lo mejor que puedes hacer a los chicos, a los niños, escuchar que lo mejor es estar cerca de Dios, no lejos de Él. Es el mejor lugar donde podés estar o pueden estar. Es vivir cerca de Dios. De esto va a depender toda nuestra estabilidad. ¿Se acuerdan? El Antiguo Testamento, Dios le dijo, si ustedes están conmigo, les va a ir bien. Si se alejan de mí, les va a ir mal. Es así de sencilla la cuenta. Y es lo que hoy nos pasa. Y hoy Dios sigue hablando de la misma manera. La dirección que Dios le dio a Abraham, la da igualmente a todo su pueblo. Camina delante de mí y sé perfecto. Poneme a mí adelante y sé perfecto. La única manera de andar bien es que yo esté adelante. Cuando yo no estoy, las cosas van a andar mal. Viví para Dios,
Poneme adelante. Debemos poner a Dios siempre delante de nosotros y caminar como en su presencia inmediata. ¿Se acuerdan aquel hombre que caminó con Dios? Enoc. No vio la muerte. El Señor se lo llevó. Pero él caminaba y era un amigo de Dios. ¡Qué precioso! Y eso es lo que Dios desea también de nosotros. Es lo que nosotros podemos hacer día a día. Caminar delante de la presencia del Señor. Caminó no solo ante Él como un maestro, sino como un amigo. Familiaricémonos también con Dios de esta manera, que nuestras almas puedan ser mantenidas en perfecta paz. Lo segundo que aprendemos de esto es que tenemos que hacer un buen uso de la palabra. Un buen uso de la palabra. No solamente hacer un buen uso de la palabra, es por su palabra principalmente que Dios va a dirigir, consolar nuestras almas. No, yo solo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Pero si no abrís la Biblia, yo dudo que tengas al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a la palabra de Dios, a que abras la palabra de Dios y seas edificado por medio de lo que Dios habla. Y es por medio de su Espíritu Santo que nosotros somos edificados por medio de su palabra. No, a mí Dios me habla de revelación directa. Ya no necesito la Biblia. Lo más probable es que te hable Satanás. Porque este es lo único que Dios ha dejado para hablarnos en esta tierra. Nos ha dejado un libro en el cual nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son tan seguras que vos te podés aferrar a ellas. Vos te podés aferrar a ellas. Recordemos siempre que es por medio de la palabra. Es porque brilla también el Señor sobre la palabra. Y lo podemos aplicar con poder a nuestras almas. Por eso nosotros podemos confiar en Él. Experimentamos y meditamos en la palabra de Dios. Oramos sobre la palabra de Dios. Imploramos sobre la palabra de Dios y sus promesas. Todo ha sido no solamente creado por medio de la palabra, sino que es sostenido por medio de la palabra, y es por medio de su palabra que el Señor nos santifica, y es por medio de su palabra que vendrá a buscar a su iglesia. Es todo por su palabra. Tenemos que estar aferrados y cerca de su palabra. Por eso Pedro dice: como niños recién nacidos, deseen la leche sincera y sin adulterar de la palabra. ¿Para qué? Para que puedan crecer en ella. Y ese es el fin. Yo tengo la palabra de Dios para madurar en el crecimiento como hijo de Dios. Para eso es la palabra de Dios. Estimándonos más que a un alimento necesario, buscando una comunicación constante, porque es lo que necesitamos. Y por último, el tercer elemento que vemos en versículo 32, mantener tus ojos fijos en la herencia eterna. Mantener tus ojos fijos en la herencia eterna. Cuando perdemos de vista eso, no hay esperanza. Y nosotros no hemos sido llamados a no vivir en esperanza. Hemos sido llamados a vivir en esperanza. Porque tenemos una esperanza no como lo que nos ofrece este mundo, sino una esperanza eterna, imperecedera, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos. Tenemos que poner nuestra mirada fija en la herencia eterna. El hombre que está en una carrera mantiene su mente fija, por así decirlo, en el premio, que está decidido a obtener, si es posible, poder terminar esa carrera con gozo. Asimismo también tengamos presente el premio de vuestro supremo llamamiento, como decía el apóstol. Y esperemos como Moisés también, la recompensa de la recompensa, como él fielmente también se mantuvo. En la perspectiva del cielo, toda prueba va a parecer ligera. En la perspectiva del cielo, toda prueba que pases acá, si tenés puesta tu mirada en la herencia, va a ser esa prueba ligera. Y no solamente eso, que va a ser esa prueba ligera, todo esfuerzo va a ser fácil.
va a ser fácil. Pero siempre tenemos que tener la mirada puesta en la herencia. Porque nos ayuda el Señor, nos ayuda su palabra. Y entonces esto nos hace recordar que nosotros solo podemos depender de Dios, solo Dios lo sabe con lo que podemos encontrarnos en la vida, si alguna vez volveremos a ver el rostro de este mundo. No sabemos lo que va a pasar, pero mi mirada está puesta en la herencia. Asimismo, que podamos vivir para Dios y por la eternidad. Lo que tenemos que hacer es definirnos a vivir para Dios y por la eternidad. Todo lo que hagamos tiene que estar delante de nuestros ojos. Como estoy viviendo para Dios y para la eternidad. Vivamos como desearíamos haber vivido cuando estemos ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra herencia eterna. Sigamos también adelante en el camino del deber, sabiendo del camino que nos espera, de la recompensa que nos espera, sabiendo que vamos a tener un reposo eterno con el Señor, sabiendo que las aflicciones de este mundo son momentáneas y que nada se compara con la gloria que va a ser manifestada en nosotros, en los cielos, delante del Señor. Todo lo que nosotros hoy podemos vivir, todo lo que estemos pasando y lo que vamos a pasar, nada, mis hermanos, nada es comparado con lo que nos espera. Y por eso nosotros tenemos esa esperanza. Pero mientras tanto acá tenemos que vivir delante de Dios, poniendo a Dios adelante, mirando su palabra y recordando la herencia que tenemos. Oremos. Oh Señor, qué bueno que eres con nosotros. Qué precioso recordatorio que tenemos en este caminar que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a poder vivir fiel y obedientes a tus mandatos y a tu palabra. Ayúdanos en medio de nuestra debilidad. Tú sabes, Señor, lo débil que somos. Sabes, Señor, que necesitamos, aún en nuestros tiempos, ajustarnos a tu palabra y confiar en ti. Señor, ayúdanos en medio de este mundo hostil. Ayúdanos en medio de la corriente de este mundo que quiere alejarnos de tu palabra y quiere traernos otro pensamiento que no se amolda a lo que dice tu palabra. Ayuda a mis hermanos a que puedan ponerte a ti adelante. Ayúdalos en la lectura de la palabra, en aferrarse a tus promesas por medio de la oración. Ayúdanos como iglesia. Y aquellos, Señor, que todavía no tienen ni siquiera la esperanza, Señor, te pido que hoy puedan correr a ti para salvación, que puedan confiar en ti, que puedan creer por medio de la fe que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que eres suficiente para salvar sus almas. Señor, que también puedan experimentarte en ese gozo que les das a tus hijos. Y gracias por esa herencia que tenemos reservada en los cielos para nosotros, Señor. Anhelamos el día de poder alcanzar y llegar a escuchar esas palabras: buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y que podamos entrar en el gozo tuyo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.